¿Se ve la transparencia? Claudia, Paola, ¿se ve la transparencia? Sí, doctor. Ok. Bien, entonces vamos a comenzar con la charla. Disculpe la demora. Eh, Nos han asignado el tema de patología gástrica, ¿no? Pues lo hemos dividido en dos grandes grupos. Eh, una primera parte que corresponde a la patología gástrica de carácter benigno, ¿no? Allí en la lista de enfermedades vamos a tratar de hacer una abstracción, puesto que es un capítulo grande. Y en primer término vamos a referirnos a lo que corresponde a gastritis aguda, ¿no? Que es algo totalmente frecuente y que muchos de los pacientes que vienen a la consulta vienen con esa presunción diagnóstica, ¿no? Esta es una entidad que no difiere mucho de la gastritis crónica. Consiste en un grupo de enfermedades que tienen un componente inflamatorio, pero con diversas presentaciones, ¿no? Y hay definiciones de carácter endoscópico, clínico, patológico, entre otras cosas. En cuanto a su patogenia, básicamente se relaciona con una pobre producción de bicarbonato, con una reducción en flujo sanguíneo, un incremento en la secreción ácida, un daño directo al epitelio, una disminución de las prostaglandinas. En algunos pacientes que hay reflujo biliar igualmente, y hay un grupo de gente que no se conoce la causa y en ese caso se habla de una gastritis de carácter idiopático, ¿no? Las causas en general son las que están listadas acá. De largo, las más frecuentes son las relacionadas a los AINES, puesto que la gran mayoría de ellos, sobre todo aquellos que tienen actividad que inhibe la ciclooxigenasa, van a terminar causando gastritis, ¿no? El hierro oral en su forma de hierro bajo la forma de sulfato es la que más problemas causa, ¿no? Hay las formas de fumarato, hay las otras formas de hierro polimaltosado que tienen menos incidencia en la generación de gastritis, ¿no? Pero el sulfato ferroso es el que más problemas gástricos da, ¿no? Aparte que hay que tomarlo en ayunas, tiene que tomarse con vitamina C, produce estreñimiento, pero un factor para causar gastritis es el consumo de hierro bajo esa forma, ¿no? El cloruro de potasio en gente que tiene que reponer potasio. El bifosfonato, que es de uso extendido, ¿no? En gente que por razones de osteoporosis tiene que usar este producto, ¿no? Siempre se recomienda al paciente, sobre todo a aquellos de tercera edad, que tomen el producto lejos de los alimentos con un vaso de agua, ¿no? Porque estos productos pueden causar irritación en el esófago y no solamente dan gastritis, sino también esofagitis. Y son esofagitis severas, ¿no? Entonces, de manera que el paciente no debe recostarse inmediatamente después de ingerir alimento, de ingerir el producto, con un vaso de agua y por lo menos una hora alejado de los alimentos. Todo eso favorece la posibilidad de que generen gastritis, ¿no? En el mercado hay varios, alendronato, solendronatos, etidronato, etcétera, ¿no? Algunos fármacos antineoplásicos igualmente. eh, Hay otros factores que son más importantes como el alcohol, la cocaína, el estrés mismo, la radiación, el reflujo biliar que ya hemos señalado por diversos motivos, ¿no? Eventualmente hay gente que va a hacerse una cirugía gástrica porque tiene una neoplasia gástrica o por otros motivos y hay varios tipos de cirugía como el Virro 1, Virro 2, etcétera, y entonces eso en el tiempo va a ocasionar una serie de efectos adversos y uno de ellos es justamente la gastritis, ¿no? Entonces, como ven, el listado es amplio. Eh, Clínicamente, como ustedes habrán podido apreciar, las personas que nos consultan pues se quejan de un ardor, eventualmente una sensación de cólico, de dolor pungitivo a nivel del epigastrio, ¿no? Que puede acompañarse de sensación nauseosa que preceden a los vómitos, y en ese contexto estamos hablando de una patología ubicada en el estómago, ¿no? Noten que cuando un paciente vomita sin náuseas, eso ya obedece a otras causas, ¿no? Son contadas las causas que van a ocurrir de esa forma. ¿Cuáles? Los pacientes que tienen hipertensión endocraneana, por ejemplo, ¿no? Esas personas vomitan sin náuseas que lo precedan.
Entonces es importante señalar en su historia clínica que el paciente que está presentando vómitos, señalar cuántas arcadas tiene y si son precedidas o no de náuseas. Cuando no hay náuseas, el paciente tiene una insuficiencia renal crónica, está embarazada o generalmente tiene hipertensión endocraneana, ¿no? Es un vómito que se presenta ni bien despiertan, por ejemplo. Otra forma de presentación es como hemorragia digestiva alta, caracterizada porque pueden tener hematemesis, meleno, hematoquesia, ¿no? La hematoquesia en realidad puede significar sangrado digestivo alto en el contexto de gente que sangra abundantemente y con un peristaltismo acelerado puede presentarse como heces rojo vinosas, ¿no? Entonces eso es hematoquesia, pero también principalmente traduce sangrado digestivo bajo. Entonces es un síntoma que puede constituir sangrado alto o bajo. Hay un grupo de gente que teniendo gastritis están asintomáticos, ¿no? En cuanto a la gastritis crónica no hay mayor diferencia, es básicamente la evolución. Y acá las causas podrían agregarse la infección por HP. Hay gente que tiene gastritis autoinmune, ¿no? Sobre todo aquellos que tienen anemias perniciosas, en la cual hay factores que no se producen o hay anticuerpos como los anticuerpos contra el factor intrínseco que tienen que ver con este tema, ¿no? Igualmente factores ambientales como HP, fármacos, etcétera, irritación química de toda estirpe, el reflujo biliar dado por las cirugías previas o simplemente porque es un paciente que tiene incompetencia del esfínter que está localizado a nivel pilórico, ¿no? Es un píloro que está muy flácido y entonces hay reflujo de bilis hacia el estómago y eso termina por irritar crónicamente la mucosa gástrica, ¿no? Igualmente el gluten, en gente que es intolerante al gluten, algunos productos como los antiagregantes tipo ticlopidina, Crohn, más raramente sarcoidosis que no se ve en nuestro medio, Wegener que es una vasculitis, entre otros son causas de gastritis crónica. También hay que precisar que las gastritis de tipo A tienen afectación principalmente en el fondo y en la porción superior del cuerpo, ¿no? Y se caracterizan porque suelen cursar con acloridria, pero también hay casos con hipocloridria, con gastrina elevada y el pepsinógeno bajo, ¿no? De hecho, que estos pacientes pueden tener anticuerpos anticélula parital o antifactor intrínseco. En este caso estamos hablando de una anemia perniciosa que suele cursar con gastritis atrófica, ¿no? La mucosa gástrica se aplana y hace que produzca menos factor intrínseco justamente debido a que se producen estos anticuerpos y eso suele cursar con deficiencia en la absorción de B12. Recuerden que para que se absorba B12 se necesitan tres factores, ¿no? La B12 exógena que está en la dieta, el factor intrínseco que se produce en el estómago y las enzimas pancreáticas. Entonces forma un conglomerado de esas tres cosas y si están presentes las tres, recién se absorbe la vitamina B2 a nivel del ilion. Cuando falta alguna de ellas, pues no se va a absorber la B2 y por lo tanto el paciente va a hacer gastritis, perdón, va a hacer anemia megaloblástica por deficiencia de B12. Una causa es la gastritis atrófica en la cual hay de por medio estos anticuerpos, ¿no? Entonces, como pueden ver, esas son algunas formas. Ahora, ¿qué hay de aquellos pacientes que están expuestos al Helicobacter pylori, ¿no? Esto es una enfermedad que en los últimos 20 años ha cobrado una importancia notable en el sentido de que ahora se sabe que el Helicobacter pues, es un factor predisponente no solamente para gastritis crónica y en particular para gastritis atrófica, sino también para cáncer gástrico, ¿no? Ya vamos a ver en la segunda parte de la charla qué factores inciden para que el paciente genere cáncer gástrico. Entonces, si una persona que aparentemente se encuentra normal, saludable, su dieta es baja en vitamina C, baja en vitamina E, o su contenido de calcio en la dieta es alto y encima tiene presencia de Helicobacter, decía que en Lima 6 de cada 10 personas tienen Helicobacter y no sabe que lo tienen, pues estos pacientes van a cursar con gastritis crónica de carácter superficial. Hay 5 estadios que preceden al cáncer, principalmente vinculados al Helicobacter pylori, ¿no? Entonces, primero sucede que el paciente desarrolla gastritis crónica superficial. En un segundo estadio, la mucosa gástrica se atrofia, sobre todo a nivel del cuerpo, y entonces se produce una gastritis atrófica. Luego esto pasa a metaplasia intestinal, que consiste básicamente en que aparecen células propias al intestino en la mucosa gástrica.
¿no? Y estos terminan degenerando y se convierten en displasia, donde la relación núcleo-citoplasma se altera y finalmente esa es la causa del cáncer gástrico, ¿no? Entonces, como ven, el Helicobacter es uno de los factores que interviene en la generación de cáncer gástrico y todo comienza con una gastritis crónica y esto más o menos en 10 años de tener el Helicobacter y no recibir tratamiento, pues está caminando hacia un cáncer. Entonces, resumiendo, la inflamación crónica de la mucosa gástrica, pues ocasionar que se atrofie esta mucosa, eso genera alteración de la arquitectura celular, termina en displasia y hacen el linfoma mal o el adenocarcinoma, ¿no? De largo, la causa más frecuente de cáncer gástrico, como vamos a ver más adelante, es el adenocarcinoma. 90 o 95% de gente que tiene cáncer de estómago su variedad es adenocarcinoma. Y después hay otra lista grande, pero también el Helicobacter está vinculado no solamente con adenocarcinoma, sino también con linfoma MALT. Eh, ¿Qué síntomas acompañan a la gastritis crónica? Las mismas que acompañan una gastritis aguda, ¿no? Náuseas, vómitos, el dolor abdominal, eventualmente referido como un disconfort. A veces el paciente no puede precisar el dolor y en ocasiones pues hay anemia de por medio, ¿no? Es una enfermedad con alto costo, muy prevalente en nuestro medio, y ya acá estamos hablando de úlcera péptica, ¿no? Entonces, la úlcera péptica es una entidad que tiene que ver con un desequilibrio entre los mecanismos de defensa y los agresores que hay a nivel de la mucosa gástrica, ¿no? Pero se sabe actualmente de que el grueso de los pacientes que hacen úlcera péptica, básicamente su génesis está en Helicobacter pylori y en el consumo de AINES. Entonces, la úlcera, para diferenciarla de las gastritis, básicamente acá la lesión compromete la mucosa gástrica, la mucosa duodenal, pero este compromiso se extiende más allá de la muscular de la mucosa, ¿no? Y por lo tanto es una lesión más profunda que la gastritis aguda o crónica, inclusive la gastritis erosiva, ¿no? Hay varios subtipos de gastritis, pero es una lesión mucho más superficial. Entonces, la úlcera tiene que ver pues con la alteración de los mecanismos de homeostasis que se producen a nivel del estómago o el duodeno, ¿no? Entonces, simplemente para recordar lo que ustedes ya conocen, hay factores agresivos como son la actividad ácido péptica, algunos AINES que inhiben las prostaglandinas que protegen la mucosa gástrica, como son la E1, la E2 y fundamentalmente el Helicobacter pylori, ¿no? Recuerden que el Helicobacter pylori va a ocasionar úlceras principalmente a nivel duodenal. El 95% de las úlceras de duodeno son por Helicobacter pylori, un 75% de origen gástrico, ¿no? Y entre los factores defensivos pues está la cantidad de moco que se produce, el bicarbonato, el flujo sanguíneo, las prostaglandinas y los factores de crecimiento. Entonces, cuando se produce la úlcera, indudablemente, pues los factores agresivos se incrementan y disminuyen los defensivos y de esa manera es que se genera la lesión ulcerosa, ¿no? Entonces, las úlceras pueden afectar tanto estómago como duodeno y tienen mucho que ver, como hemos dicho, con el Helicobacter, con AINES y también con la secreción de ácido y pepsina, ¿no? Hay 4 tipos de úlcera gástrica, eso de acuerdo a la localización. Ya vamos a ver que la, las úlceras pueden ser de localización básicamente antral, es la de tipo 1. La úlcera se ubica en el antro, es la parte que precede al píloro. Eh, Igualmente, en el tipo 2 la, la úlcera compromete no solamente la región antral, sino también el píloro. El subtipo 3 básicamente el píloro, y el 4 la incisura angularis, ¿no? En la curvatura menor. Entonces son los 4 tipos de úlcera gástrica y uno tiene que precisar mediante la endoscopía o por métodos indirectos cuál es la localización, ¿no? Simplemente para recordar las partes del estómago. La úlcera que afecta a esta zona al caries corresponde al 4 y los de 2 y 3 están las que se ubican en el antro o en el píloro, ¿no? Igualmente es pertinente recordar que las células parietales son las que producen ácido clorhídrico y el factor intrínseco, y esto es justamente lo que se afecta, sobre todo el factor intrínseco, cuando se producen anticuerpos, ¿no?
Y el otro factor que interviene en la generación de úlcera pues, es el pepsinógeno que es producido por las células principales. En cuanto a la infección por Helicobacter pylori, como hemos dicho, el grueso de los que tienen Helicobacter van a terminar haciendo úlceras duodenales, ¿no? Más que las gástricas. Recordarán también que el Helicobacter es un bacilo gram negativo, tiene de 4 a 6 flagelos, produce ureasa. Esto es que descompone la urea en amoníaco y en bicarbonato y crea un ambiente alcalino, ¿no? Lo cual favorece su crecimiento. Básicamente, su hábitat es el epitelio gástrico y está por debajo de la mucosa gástrica, ¿no? De tal manera que se hace resistente al uso de antibióticos o de fármacos que tienen que ver con la destrucción del Helicobacter. Por eso el tratamiento tiene que ser con 2 antibióticos, un inhibidor de bomba de protones y en promedio 14 días, como ya vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces, la otra vertiente causante de úlcera son pues los AINES, ¿no? Después del Helicobacter es la causa más frecuente, principalmente en mujeres mayores de 50 años, y está en relación directa a la dosis que reciben de AINES y su riesgo de complicaciones se ven notablemente incrementados, ¿no? Suelen ser poco recidivantes cuando se suspende el producto, a diferencia de gente que tiene Helicobacter, ¿no? Entonces existe una relación lineal entre la producción de ácido y el número de células parietales y es más común en úlceras gástricas tipo 2 a 3 de los que hemos revisado, ¿no? Clínicamente la úlcera duodenal suele cursar con dolor abdominal localizado en el epigastrio, se alivia con las comidas y puede acompañarse de algunas complicaciones, ¿no? Como son la perforación, en la cual el paciente puede experimentar dolor, inclusive con fiebre, taquicardia. Paciente hace hipotensión arterial cuando hay un sangrado importante, está deshidratado, en ocasiones se produce un hilio, producto del componente inflamatorio al perforarse la úlcera, ¿no? Y cuando examinan el abdomen, es un abdomen duro, hay signo de rebote o de Plumber, y cuando toman una radiografía o percuten el área hepática, por ejemplo, va a encontrar timpanismo en el área que corresponde al área hepática, ¿no? Cuando allí lo que debería encontrar es matidez, ¿no? También otra complicación es la hemorragia, un sangrado importante caracterizado por melena, por hematemesis, o cuando cicatrizan estas úlceras lo hacen con obstrucción, ¿no? Y pueden generar un síndrome pilórico, porque la mayoría de estas úlceras localizadas en el duodeno, cuando cicatrizan, estenosan el pasaje a ese nivel y generan este problema, ¿no? En cuanto al tratamiento, es fundamental terapias combinadas, ¿no? Cuando tenemos un paciente con HP, el tratamiento tiene que ser por lo menos con 3 drogas. No se estila monoterapia, terapia con 2 drogas ha fracasado tremendamente y el tratamiento mínimo son 3 a 4 drogas. El esquema que todavía en nuestro medio funciona es el esquema triple de OAC, ¿no? Omeprazol, eh, amoxicilina y claritromicina, ¿no? Omeprazol 20 miligramos cada 12 horas, amoxicilina 1 gramo cada 12 horas y claritromicina 500 miligramos cada 12 horas. Cuando son alérgicos a penicilinas pueden usar metronidazol, pero en nuestro medio el uso indiscriminado de metronidazol por otros motivos, entre ellos problemas ginecológicos o de otra estirpe, generalmente hacen que la resistencia a metronidazol sea alta, de manera que hay necesidad de no tener en cuenta este fármaco y más bien hay que tener en cuenta otros productos, como por ejemplo las sales de bismuto, el tinidazol, el levofloxacino, sobre todo aquellos pacientes que han recidivado con Helicobacter pylori. Entonces uno cuando ve un paciente con Helicobacter, en sentido estricto, no le, en nuestro medio le damos tratamiento a todo aquel que tenga Helicobacter, pero según Maastricht, que es una serie de conferencias que se han dado a través del tiempo, eh, el manejo de Helicobacter está circunscrito a aquellos pacientes que están migrando hacia una metaplasia o displasia, o aquellos que han hecho linfoma MALT, o aquellos que tienen úlcera, o en aquellos que tienen reflujo gastroesofágico, que también son consecuencias del Helicobacter pylori. Pero acá en nuestro medio damos tratamiento aún a aquel paciente que tenga gastritis crónica, que en teoría no ameritaría tratamiento. ¿Por qué?
porque nuestro sistema de salud no funciona adecuadamente. Usted ve a un paciente y le hace una endoscopía, le encuentra gastritis crónica, le toma una biopsia y demuestran que tiene HP dos cruces, por ejemplo, y le dicen, bueno, usted tiene que regresar en 6 meses, le vamos a dar un tratamiento para disminuir la gastritis o la úlcera, y el paciente no se aparece más que de acá a unos 8 o 10 años cuando ya tiene todo un linfoma mal o tiene un adenocarcinoma muy avanzado, ¿no? Eso no es así en países de primer mundo. El paciente es más disciplinado, tú le dices que venga en 6 meses y viene en 6 meses. Y si no viene en 6 meses, los sistemas de salud van a buscarlo y lo traen del cuello y le hacen nuevamente la endoscopía, ¿no? Entonces, el seguimiento en ellos es mucho más estrecho y permite un tratamiento oportuno. En nuestro medio le damos tratamiento a todo el mundo para asegurarnos de que aun cuando ya no regrese, ya está tratado, está curado. Entonces, el tratamiento es con estos tres productos y cuando un paciente hace un segundo episodio o fracasó el primer tratamiento, entonces ya hay que utilizar otro inhibidor de bomba de protones, puede ser pantoprazol, rabeprazol, como vamos a ver más adelante, asociado, por ejemplo, a tinidazol a levofloxacino, ¿no? Entonces, hay dosis, por ejemplo, se puede dar pantoprazol 40 miligramos 2 veces al día, asociado, por ejemplo, a tinidazol 2 gramos por día, es decir, 1 gramo en la mañana, 1 gramo en la noche, y el levofloxacino, sí, dosis bajitas de 250 miligramos mañana y noche, ¿no? Bien, tabletas de 500, la mitad en la mañana, la mitad en la noche. El tratamiento promedio son 14 días. Algunos, debido a la intolerancia, dan 10 días y el tratamiento más corto es de 7, pero produce mucha recidiva. Y en todo caso, lo que hay que hacer para que no abandonen el tratamiento es primero preparar la mucosa gástrica, porque recuerden que algunos ya tienen úlcera o tienen una gastritis crónica, y entonces a la primera de abastos, cuando toman estos medicamentos, comienzan a vomitar y abandonan el tratamiento. Entonces, para evitar eso, le damos una semanita de IVPs y posterior a eso ya le damos el tratamiento convencional. Y justamente acá tenemos esta lista de productos que disponemos en nuestro medio para el tratamiento de HP, ¿no? Tenemos omeprazol, pantoprazol, lansoprazol, rabeprazol, esomeprazol. Las dosis están ahí de 20 a 40. El único que difiere es el lansoprazol, que viene de 15 o de 30 miligramos. Y la mayoría tienen presentación oral, todas tienen presentación oral, inyectables, solamente omeprazol, pantoprazol y esomeprazol. En casos de úlceras sangrantes, en emergencias, se pueden utilizar las formas endovenosas, ¿no? Y para el tratamiento de gastritis puede usarse los bloqueadores H2, de receptores H2. Simetina es una droga que literalmente ya no se encuentra en el mercado, es de los primeros que aparecieron. Ranitidina sí está todavía disponible, nisatidina y famotidina todavía, ¿no? Se pueden utilizar en estas dosis. Rentina viene en tabletas de 150 y 300, nisatidina, tabletas también de 150 y 300, y famotidina sí viene de 20 y 40, ¿no? Entonces son alternativas a usarse no como tratamiento de Helicobacter, sino básicamente en gastritis. De hecho, con el Helicobacter tiene que ser un IVP, ¿no? Con 2 antibióticos como mínimo. Ahora, estos productos no están exentos de efectos adversos, ¿no? Y eso es bueno tener en cuenta, porque muchos de los pacientes tienen una gastritis crónica, su médico le indica un IVP, y acá queremos resaltar el uso de IVP. Inhibidor de bomba de protones tiene contadas indicaciones, ¿ya? Se indica en reflujo gastroesofágico, uno, ¿no? Dos, se indica en úlcera péptica. Tres, en linfoma MALT. Y cuatro, en síndrome Solinger-Ellison. Y después no hay más indicaciones. Pero como estamos en el Perú, el paciente consulta a un médico, tómese omeprazol, tómese pantoprazol. Y es una abuelita de 75 años y como le va bien, todo el año se compra su blister porque nadie controla la venta de estos productos. Pero nadie le explicaba a esta ancianita que un efecto adverso importante es osteoporosis. Y ya tenía osteoporosis, un buen día se cae y se produce una fractura patológica, ¿no? Entonces, ojo con los IVPs, no hay que tomarlo en forma indiscriminada y menos si el paciente no tiene esas cuatro indicaciones a recordar: úlcera péptica, reflujo gastroesofágico, linfoma MALT y síndrome Solinger-Ellison. Esas son las cuatro indicaciones aprobadas para IVPs. Pero acá, como digo, para todo tipo de gastritis, aún para dispepsias, están indicando pues estos IVPs, ¿no? Por otro lado, los efectos colaterales de IVPs pueden ser diarrea, cefalea, somnolencia, erupciones cutáneas, inclusive hepatitis.
tiene metabolismo a través del cromo P450 y ustedes utilizan terapia con otros productos que tienen el mismo metabolismo. Por ejemplo, hay gente que toma, por decir, fluconazol, porque tiene onicomicosis y es un tratamiento a largo plazo, 6, 8 meses, pues puede haber interacción con ellos. Otro producto que se utiliza para gastritis, ya no para úlcera, es el sucralfato, ¿no? Tiene que ver con la absorción de aluminio, puede producir estreñimiento, serostomía y obviamente es un producto que ya vamos a ver que tiene mejor utilidad en las gastritis perdón, las úlceras de estrés, en la prevención de úlceras de estrés que vamos a señalar enseguida. Antiácidos pueden ocasionar diarrea. Hay mucha gente que ha tomado hidróxido de magnesio con hidróxido de aluminio y cuando lo hacen a dosis altas pueden tener diarrea. En paciente con falla renal crónica, definitivamente el magnesio está contraindicado, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta estos efectos adversos antes de prescribir un producto. Entonces, cuando un paciente tiene una úlcera duodenal, hay medidas generales que tomar: evitar el tabaco, el alcohol, los AINES. Hay que tratar con IVPs o con bloqueadores H2 y eventualmente acompañar de antiácidos o sucralfato, ¿no? Indudablemente el tratamiento para el Helicobacter, si es que está presente en la endoscopía, pues es mandatorio. Y los esquemas triples que hemos dicho, mínimo son 14 días y podemos ir rotando antibióticos de acuerdo a la sensibilidad del Helicobacter, ¿no? Por ejemplo, el Helicobacter en los países arábicos, la droga de elección para ellos es amoxicilina con metronidazol, ¿no? Para nuestro medio no lo es porque la tasa de resistencia a metronidazol es alta. ¿Qué hay del tratamiento quirúrgico de aquellos pacientes que tienen úlcera? ¿No? Obviamente, cuando se produce una complicación por la úlcera, amerita un tratamiento quirúrgico, ¿no? O cuando es un paciente que ha recibido tratamiento con IVPs y no cicatriza, ¿no? De repente tiene de fondo un Zollinger-Ellison. Y ya vamos a ver que el Zollinger-Ellison es una entidad que cursa con un tumor. Está localizado en el duodeno o en el páncreas y que produce mucha gastrina. La característica más importante es que produce úlceras gigantes o múltiples. Cuando ustedes encuentran una úlcera y es única, bueno, se quedan tranquilos, pero cuando encuentran 2, 3 úlceras, no solamente en el estómago, sino además en el duodeno, sospechen fuertemente que tiene un gastrinoma, ¿no? Vale decir, un síndrome Zollinger-Ellison. Y esos pacientes no responden bien. Entonces, obviamente, ahí el tratamiento es quirúrgico. Cuando la sospecha es de cáncer gástrico, también se impone un tratamiento quirúrgico, ¿no? Así que hay varias indicaciones. Bueno, pero en general las úlceras ya no se tratan como antes. Hace 20, 30 años atrás los cirujanos tenían mucho trabajo ante pacientes que se complicaban, entre ellos úlceras que se habían perforado, úlceras que sangraban profusamente y no se lograba estabilidad hemodinámica. Esto es que después de usar 4 o 6 unidades de paquete globular diarios no mantenía estabilidad hemodinámica y tenían que ir a una cirugía. Ahora, la cantidad de productos que contienen IVPs ha hecho que el cirujano literalmente va quedando de lado y pocas son las entidades o las situaciones en las cuales pedimos que el gastro o que el cirujano de abdomen entre y solucione el problema, ¿no? Los IVPs han cambiado notablemente el rumbo. En cuanto a las cirugías que se practicaban hace 30 años, pues los habían de varios tipos, ¿no? Había una troncular que era bien alta, se llevaba de encuentro el tronco del nervio vago, había otras que eran selectivas, otras que eran proximales y algunas se acompañaban de gastrectomías parciales, como esta que es el Billroth 1, el Billroth 2 o la I de Rux, ¿no? Que son cirugías que ustedes lo van a revisar más en detalle cuando pasen al capítulo de cirugías. Las mencionamos acá porque es parte del manejo de una úlcera péptica. Entonces, la vagotomía troncular se seccionaba el vago a este nivel y se asociaba con drenaje, ¿no? La supraselectiva había que hacer una cirugía un poquito más fina y habían combinaciones. Aparte de la vagotomía troncular, podría hacer una antrectomía, ¿no? Esto es una gastrectomía parcial. Adicionalmente a eso, había gente que se beneficiaba de gastrectomía subtotal o inclusive se podía hacer cirugías laparoscópicas, ¿no? Pero esto es patrimonio de cirugía o del endoscopista que ahora también puede hacer laparoscopía o cirugías mínimamente invasivas a través de un endoscopio, que ya vamos a ver más adelante. Entonces, cuando un paciente se presenta con enfermedad ulceropéptica, hay que reponer volumen indudablemente, sobre todo tratar de tener un nivel seguro de hemoglobina, esto es más de 8,
Y si tiene signos o síntomas de hemorragia digestiva alta, pues es mandatorio hacer una endoscopia, siempre y cuando esté estable, ¿no? Como usted recordará, en semiología hemos hablado sobre hemorragia digestiva alta como un evento agudo, como una emergencia. Y entonces, mientras no tenga estabilidad hemodinámica, no podemos hacer la endoscopia. Pero una vez que se logre eso, procede a la endoscopia y de acuerdo a ello uno da tratamiento con IVPs o haciendo la endoscopia y encontrando la úlcera puede no solamente ser diagnóstica, sino terapéutica. En ese contexto aplicamos calor, ¿no? Mediante electrocoagulación bipolar con argón plasma, yak láser o sonda de calor. En nuestro medio, los dos primeros son de uso frecuente, o también se puede inyectar cloruro de sodio helado. El frío hace vasoconstricción y entonces deja de sangrar el paciente, pero este es un tratamiento, digamos, paliativo, ¿no? Porque es recurrente. Igual ocurre con la adrenalina. Ya vamos a ver las tasas de recurrencia, que cuando se utiliza adrenalina produce vasoconstricción, pero pasado el efecto otra vez comienza a sangrar, ¿no? Polidocanol es otro producto que se inyecta, etonolamina también, y también se pueden colocar clips hemostáticos, ¿no? Entonces, todas estas modalidades de tratamiento son en gente con úlcera que se aplica a través de la endoscopía. Y eventualmente hay indicaciones para tratamiento quirúrgico, como hemos dicho, cuando es una hemorragia masiva que no se controla, pues acá tiene lugar el manejo quirúrgico, ¿no? O hay recidivas leves o una recidiva importante, generan la interconsulta al cirujano. Entonces, acá estamos viendo que cuando queremos obtener hemostasia en un paciente agudamente enfermo, podemos utilizar toda esta lista de productos, adrenalina, etanol, etcétera. Y como ustedes ven, hay una respuesta más o menos apropiada, ¿no? A favor más de etanol y de adrenalina. Sin embargo, la hemorragia recurrente no es despreciable, ¿no? Puede ir hasta 36% cuando se utiliza agua destilada o adrenalina, ¿no? Pueden volver a sangrar. Y la mortalidad tampoco es tan baja, ¿no? 4,9% comparada con los que utilizan terapias combinadas 5,2 o 5, por ejemplo, en los casos de métodos térmicos, ¿no? Entonces, esto hay que valorar, es patrimonio exclusivo del gastroenterólogo, pero es bueno saber a qué terapéutica nos tenemos que cobijar. ¿No? Acá tienen las técnicas estas que he comentado, las vagotomías supraselectivas, las piloroplastías, la troncular, etcétera, simplemente para mencionar esta alternativa. Eh, entonces, cuando un paciente tiene una úlcera gástrica y amerita un tratamiento quirúrgico, los podemos clasificar de acuerdo a este modo, ¿no? Hay úlceras que no responden al tratamiento y entonces si es una úlcera gástrica de tipo 1 se practica una gastrectomía distal con birroturno, ¿no? Cuando es una úlcera gástrica tipo 2 a 3 se hace una gastrectomía distal con vagotomía troncal. Si el paciente cursa con una hemorragia profusa, en el caso de tipo 1, gastrectomía distal con birrotomy y así por el estilo, entonces, pero como repito, esto corresponde más a cirugía de abdomen cuando hagan el siguiente capítulo, ¿no? Y en el caso de úlcera duodenal, igual se hace vagotomía de senos parietales con desintratable y cada secuencia, sea hemorrágica, perforación, obstrucción, tiene un tratamiento más o menos diferente, ¿no? ¿Qué complicaciones pueden dar después que un paciente ha ido a una cirugía? Pues la resección gástrica puede generar un síndrome de dumping. Ya vamos a ver que hay dumping temprano y dumping tardío. Esto es motivo de pregunta. En los exámenes también se puede hacer una reconstrucción gástrica, ¿no? Sobre todo aquellos pacientes que presentan síndrome de asa aferente, ¿no? Que es un poco lo opuesto al síndrome de dumping. El dumping suele acompañarse de síndrome de asa eferente, ¿no? Y aquellos que tienen postvagotomía pueden hacer diarreas, atonías gástricas, entre otras. Entonces, hablemos un poquito sobre el síndrome de dumping. Existe, como les había dicho, bueno, el dumping es porque el paciente le han practicado una gastrectomía, sea parcial o total, de repente por un cáncer gástrico, y entonces el dumping precoz aparece entre los 10 a 30 minutos, comparado con el dumping tardío que aparece 2 a 3 horas. Esto es un motivo de pregunta por si acaso. Y el dumping precoz se caracteriza porque el paciente tiene náuseas, vómitos, dolor abdominal, diarrea, el abdomen se distiende, el paciente tiene una sudoración profusa, hay palpitaciones, mareos. En cambio, en el dumping tardío lo que ocurre es que la glucosa llega a nivel intestinal, entonces esto genera liberación de insulina y eso provoca una caída rápida de la glucosa. Entonces el paciente en el dumping tardío hace hipolisemia, eventualmente puede convulsionar y perder conocimiento.
¿no? Se acompaña de sudoración también, gran debilidad, el paciente está muy taquicárdico, tiene un flashing, ¿no? La cara se pone rojita. Y entonces miren las diferencias entre damping precoz y damping tardío, es el tiempo y los síntomas predominantes en el damping tardío son los de hipoglicemia. Es motivo de pregunta, es una secuela a aquellos pacientes que han ido a cirugías gástricas, ¿no? Sobre todo grandes. Y el otro síndrome al cual refería anteriormente es el síndrome de Solinger-Ellison. Se caracteriza porque es un paciente que tiene hipersecreción de ácido gástrico, tiene enfermedad ulcerosa péptica a nivel gástrica y o duodenal, y es grave, grave en el sentido de que es ocasiona úlceras gigantes, eventualmente múltiples, ¿no? Y la causa son pues los gastrinomas, ¿no? Que son tumores que están localizados en el páncreas o en el duodeno y tiene todo un cortejo sintomático y el diagnóstico es tanto endoscópico como laparoscópico, como ya vamos a ver. Pero sin embargo existen otras causas de hipergastrinemia, no solamente el Solingen-Edison es el que causa esto, ¿no? Entonces, se puede ver indudablemente en los gastrinomas, en las hiperplasias de células G, en antro retenido, en falla renal, en hipercalcemia, ¿no? Son gente que tiene hipergastrinemia con hipersecreción de ácido gástrico. Pero hay otro grupo de gente que tiene hipergastrinemia con hiposecreción o normosecreción de ácido gástrico, ¿no? Esto se ve en anemia perniciosa, en gastritis atrófica, en úlcera gástrica, etcétera, en artritis reumatoidea. Clínicamente los Oligodelison tienen dolor tipo ulceroso, tienen diarrea, pérdida de peso, pueden cursar con heces que flotan en el inodoro, eso nos traduce esteatorrea, tienen reflujo gastroesofágico, terminando en esofagitis, tienen hipertrofia de la mucosa gástrica simulando una enfermedad de Menetrier, y pensar en este diagnóstico en pacientes que tienen úlceras que no responden al tratamiento o cuando principalmente son úlceras múltiples. Este es un dato capital. Gente que tiene úlceras múltiples, sospechen Solinger-Edison. ¿Ya? Bueno, estos gastrinomas tienen localización pues, en la cabeza del páncreas, como hemos dicho, en el marco duodenal y más raramente en los linfáticos de esa zona, ¿no? Suelen ser múltiples, no son uno o dos, a veces son hasta tres, y tienen la posibilidad de que pueden evolucionar a una condición maligna. Entonces, la tríada clásica que les debe hacer sospechar Solinger-Ellis son aquellos pacientes que tienen hipersecreción de ácido gástrico, tienen diarrea y una úlcera péptica grave, gigante, refractaria al tratamiento. Cuando hay esto, o úlceras múltiples, sospechen fuertemente Solinger-Ellison, vale decir un gastrinoma. Tienen que hacer su tomografía y luego hacer la cirugía, ¿no? Entonces hay que dosar también gastrina plasmática, tiene más de 200 picogramos por mililitro, eso ya apunta a que tenga un gastrinoma. Se hace tomografías, resonancias, ecografías endoscópicas en aras de demostrar una tumoración. Rara vez la gamografía rinde dividendos, también la angiografía visceral selectiva. Lo que está más a la mano es resonancia, que tiene alta sensibilidad. El tratamiento es ir dando IVPs y obviamente hay que sacar el tumor, ¿no? El gastrinoma. Se opera esto y desaparece el problema. También les mencioné que íbamos a hablar un poco sobre gastritis por estrés. Son úlceras o lesiones múltiples, no ulceradas, que se presentan en gente que está sometida a gran estrés. Básicamente hay dos que tienen nombre propio, de epónimos, las úlceras de Curling y las úlceras de Cushing. ¿No? Las de Cushing son pacientes que hacen ACV, les cuesta adaptarse a su nuevo estatus cuando tienen un déficit motor importante y entonces producen úlceras por estrés o gastritis por estrés también, ¿no? Y en el caso de las úlceras de Curling se presenta básicamente en aquellos pacientes grandes quemados, ¿no? Y otras causas de este problema son trauma, gente que está en shock, en sepsis, etcétera, ¿no? Pueden cursar con hemorragia digestiva alta, con melena, hematoquesia, que no son tan frecuentes, y hay que tratar de estabilizar hemodinámicamente al paciente y hacer profilaxis, ¿no? Entonces, para la profilaxis hay una serie de controversias, ya vamos a ver eso. Se pueden presentar en forma temprana cuando ocurre dentro de las primeras 24 horas o tardías después de las 48, 72 horas. Eh, Generalmente el mecanismo es que se produce hipoxia, sepsis y hay fracaso por falla multiorgánica, ¿no? Y eso genera este problema. ¿Qué patologías se asocian? Las que ya dije, ¿no? Grandes quemados, pacientes con ACV, politraumatizados, sépticos, síndrome de estrés respiratorio del adulto, disfunción hepática, pancreatitis grave también, entre otras. Clínicamente, el paciente va a presentar una hemorragia digestiva alta, un dolor al inicio,
Es intermitente, puede ser inclusive exsanguinante, sangrar masivamente, y el paciente puede tener melena, puede tener hematemesis, ¿no? Obviamente hay que hacer endoscopía y en endoscopía se demuestran estas lesiones. El tratamiento implica estabilización hemodinámica de inicio, el paciente tiene que estar con buena presión, hay que ver cuál es el perfil de coagulación, de repente la protrombina ya está prolongada, hay que corregir eso, hay que colocar una sonda nasogástrica, hacer un lavado gástrico con solución salina, tratar de mantener el pH por encima de 5, ¿no? Recuerden que el pH acá está muy bajo y entonces eso lo conseguimos con IVPs o con antagonistas o con bloqueadores H2 o con antiácidos o con sucralfato. Igualmente por endoscopía se puede proceder a electrocoagulación, se puede colocar vasopresina gástrica en infusión y algunos pacientes terminan en sala cuando no logran estabilidad hemodinámica a pesar de que haber transfundido 6 paquetes en 24 horas, ¿no? Desde el punto de vista profiláctico, se pueden utilizar antiácidos, bloqueadores H2, sucralfato y BP. De todos estos, el único que no va a producir alteración del pH es el sucralfato. ¿Y qué ventaja tiene eso? Porque recuerden que el pH gástrico debajo de 4 evita que crezcan bacterias a ese nivel. Cuando ustedes dan un antiácido, digamos magaldrato, hidroxialuminio, etcétera, o un antagonista H2, ranitidina, por ejemplo, un IVP, digamos pantoprazol, están alterando ese pH. Un pH de 6, un pH de 5, definitivamente favorece la colonización de gérmenes, entonces luego se produce el reflujo y el paciente hace neumonías aspirativas, ¿no? Y entonces, eso no ocurre con sucralfato. El sucralfato es como un gel que se pliega, que se pega a la pared gástrica o duodenal y evita que el ácido lo ataque. Por lo demás, tiene propiedades inmunomoduladoras y propiedades antibióticas, ¿no? Entonces, sucralfato en algún momento fue considerado el gold estándar, pero esto todavía necesita estudios más grandes para determinar que el sucralfato sería la droga de elección en profilaxis de úlceras de estrés, sobre todo en aquellos que tienen ACVs o grandes quemados. Existen tumores benignos que son parte de la patología gástrica, entre ellos los pólipos. Eventualmente es un hallazgo casual. Cuando le hacen una endoscopia por la sospecha de una gastritis, una úlcera, encuentran pólipos, ¿no? Más o menos el 47% están comprometiendo las glándulas fúngicas y no son malignos, ¿no? Algunas son sésiles, otras son pedunculadas, algunos son hiperplásticos, otros son adenomatosos. Y obviamente lo que se hace para evitar que el paciente camine hacia un adenocarcinoma es en una polipectomía a través del endoscopio, ¿no? Hay de diversas texturas, tubulares, vellosos, tubulovellosos, pero en el caso de los anematosos pueden terminar en adenocarcinoma más o menos un tercio de ellos. De manera que hay que estar atentos al tipo de pólipo para proceder a polipectomía. Otra entidad que afecta a la mucosa gástrica es la enfermedad de Menetrier. Se caracteriza porque es un paciente con mucosa redundante, es una lesión premaligna, atención a la música como dirían. Estos pacientes pueden terminar haciendo cáncer. Se caracteriza porque el paciente tiene dolor, tiene vómitos, pérdida de peso, tienen diarreas. La pérdida de peso es una mucosa redundante, produce una diarrea osmótica, tienen anorexia y comienzan a edematizarse por el estado de desnutrición, ¿no? Pierden proteínas en grandes cantidades a través de esta mucosa redundante. El tratamiento es médico y quirúrgico, ¿no? Finalmente, hablemos un poco sobre el síndrome de Mallory-Weiss. Esta es una entidad en la cual se produce la ruptura de la unión gastroesofágica debido a vómitos forzados, ¿no? Gente con hiperemesis gravídica, alcohólicos crónicos, entre otros, y es una causa de hemorragia digestiva alta, más o menos un 15% de los casos son debido a esta causa, ¿no? La mortalidad va de 3 a 4%, y acá lo que hay que hacer primero es el diagnóstico, paciente que está vomitando frente a un paciente que tiene tos muy exigente o que tiene eructos muy violentos o simplemente está vomitando porque está embarazada o tiene alcoholismo crónico. Entonces el problema es que esta disrupción de la mucosa esófago-gástrica también puede comprometer la curvatura menor, ¿no? El tratamiento previa endoscopía es utilizar coagulación multipolar para parar el sangrado. Se puede usar adrenalina, ligadura en bandas o hemoclips. Y cuando esto fracasa, entonces se impone el tratamiento quirúrgico, ¿no? Hay que hacer una gastrectomía anterior con sutura del punto hemorrágico, ¿no? Porque es lo que está finalmente llevándolo a una descompensación hemodinámica.
Otra condición más rara es la lesión gástrica de Dieulafoy. Se caracteriza porque es una arteria tortuosa, gruesa, que está viajando a través de la submucosa y a veces una erosión simple, una gastritis erosiva, la hace sangrar notablemente. El paciente va a presentar hematemesis, hipotensión muchas veces, el diagnóstico es endoscópico y podemos hacer angiografía también, ¿no? Eh, Cuando por endoscopía no logramos cohibir el sangrado utilizando modalidades de terapia con láser, con argón, entonces tienen que ir a cirugía. Varices gástricas es otra condición que suele acompañar a aquellos que tienen varices esofágicas en el contexto de un paciente que tiene hipertensión portal. Indudablemente estos pacientes tienen que ir a esplenectomía, puesto que eso va a favorecer la disminución del tenor de las varices gástricas, ¿no? Y en todo caso el manejo de hipertensión portal, ¿no? Existe una sonda de 6T Blakemore que tiene un balón intraesofágico y balón intragástrico. Cuando el sangrado es de varices gástricas, tiene que tener ese balón o esa sonda, dos balones, uno para esófago y otro para estómago, ¿no? También se puede hacer cloroterapia, las endoligaduras que lo hacen a través de la endoscopía los gastroenterólogos, o ya cuando tienen una cirrosis o un problema muy avanzado, se hacen los TIPS, ¿no? Que son las derivaciones transyugulares. Finalmente, a modo de miscelánea, el BSOAR es una entidad en la cual el paciente eh, consume sustancias que no son nutritivas y tiene un componente psiquiátrico de por medio. Son gente que come poquito y ya se sienten llenos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, se comen su cabello, se arranca el cabello, se comen el cabello y se forman pelotas, bolas de cabello en el estómago. Y entonces eso hace de que su estómago permanentemente esté ocupado y el paciente hace un síndrome pilórico o tienen llenura precoz, comen poquito y se sienten llenos, ¿no? Pueden tener náuseas, vómitos y son personas extremadamente delgadas debido a que su estado nutricional se viene abajo cuando el estómago está ocupado y comen poca cantidad de alimentos. Cuando examina va a encontrar una masa voluminosa a nivel gástrico o a nivel epigástrico y pide un estudio varitado, hace una endoscopía y demuestran que hay un besoar. Se llama tricobesoar cuando es por cabello. También ocurre gente que se come la pepa de los nísperos, o en general gente que come hielo, el antiguo hielo de las refrigeradoras. Y el tratamiento es utilizar enzimas y con lavado a través del endoscopio, pero eso es un magma realmente, no, la mayoría de veces fracasa, entonces hay que entrar a cirugía. Inclusive existe una condición que se llama el síndrome de Rapunzel en honor a esa tradición de Rapunzel, la princesa que tenía los cabellos largos y cuyo padre no aprobaba la relación con su enamorado y ella le lanzaba los cabellos desde la torre donde estaba presa y usando los cabellos el enamorado subía a verla. En honor a ella existen el síndrome de Rapunzel, en la cual también tuvimos ocasión de reportar un caso ya hace muchos años atrás, en la cual la cantidad de pelos se prolonga no solamente del estómago hacia el duodeno y tiene la forma de una J, ¿no? Entonces, los que gustan entren a Google y pongan Loja y tricobesor y van a encontrar un caso que se operó en Loaiza hace muchos años atrás. Bueno, entonces, hasta acá, no sé si tengan una pregunta mientras ponemos la segunda parte que corresponde a la parte maligna, ¿no? Entonces, estoy ya a las preguntas y si no hay preguntas, iremos a la segunda parte de la charla. Entonces, vamos a compartir esto. ¿Se ve la transparencia? Sí, doctor, sí se ve. Ok. Bueno, entonces ahora hablemos rápidamente sobre patología maligna, ¿no? El cáncer gástrico es una patología relativamente frecuente. eh, Existe una gama de neoplasias a nivel gástrico, del largo, como hemos dicho, el adenocarcinoma ocupa el primer lugar, 95%, y el resto son sarcomas, linfomas, MALT, GIST, el GIST, el gastrointestinal stromal tumors, ¿no? Los antiguos leiomiomas, schwannomas, que inicialmente tienen la condición de benigno y que luego en el futuro se transforman en malignos. Se pide por estudios de inmunistoquímica CD34 y CD117, eso hace el diagnóstico, es de crecimiento dramáticamente espectacular, ¿no? En cuestión de semanas crece rápidamente. Hemos tenido ocasión de ver casos enormes, casi el tamaño de una pelota de básquetbol, ¿no? Son tumores enormes que se necrosan, sangran,
y tienen buen pronóstico porque inclusive pueden responder al tratamiento con inhibidores de tirosinasa, tipo imatinib, sunatinib, por ejemplo, ¿no? Eso en los últimos años ha cambiado notablemente el pronóstico de estos tumores. Esos productos se utilizan para el linfoma y también tienen utilidad en los GIST. Entonces, el adenocarcinoma es el tumor más frecuente, 90,5% de los casos de neoplasia gástrica corresponden al adenocarcinoma. Un 5% son linfomas de células B, con compromiso extranodal, y el resto son tumores neuroendocrinos, ¿no? Por ejemplo, los carcinoides, que son tumores que producen diarrea, flashing, broncorrea, ¿no? El flashing tienen oleadas de calor como si tuvieran menopausia, ¿no? Se pide 5-hidroxitriptamina y con eso se demuestra que es un carcinoide y luego se rastrea en qué parte puede estar. Una localización indudablemente es estómago, pero se puede ubicar en cualquier parte de la economía. Hemos visto gente con apendicitis por carcinoide, hemos visto carcinoide en pulmón, por ejemplo, etcétera, ¿no? Y los GIST y los tumores secundarios también, ¿no? Hay tumores que pueden metastizar hacia el estómago, ¿no? Acá aprovecho la oportunidad, de repente me olvido en el transcurso de la charla. Hay dos situaciones que entender cuando hablamos de tumores primarios o secundarios que comprometen el estómago, ¿no? Cuando un tumor primariamente afecta el estómago y da metástasis al ovario, eso se llama tumor de Krukenberg. Entonces, el tumor de Krukenberg es un tumor en células de anillo del estómago que metastiza hacia el ovario. Recuerden, motivo de pregunta, pregrado, residencia, tumor de Krukenberg. En cambio, cuando un paciente tiene una tumoración ovárica, usualmente un teratoma, y que da derrame pleural y da citis, eso se llama síndrome de Meigs. Entonces recuerden siempre eso, les pueden preguntar en cualquier examen. Síndrome de Meigs es un tumor de ovario que da derrame pleural y da ascitis. El tumor de Krukenberg es un tumor gástrico que da metástasis a el ovario. Muy bien. En cuanto al cáncer gástrico, es un cáncer que ocupa una alta prevalencia, es el cuarto a nivel mundial, es la segunda causa de muerte por cáncer después del pulmón, que es uno de los más letales, de manera que hay que tener en cuenta eso. ¿Qué factores constituyen riesgo para cáncer gástrico? Son múltiples, los hay definitivos, en la cual se sugiere vigilancia estrecha, los hay definitivos que son altamente conocidos, probables, posibles, entre otros, ¿no? Entonces, los que más tienen que ver con generación de, de- de cáncer gástrico, como hemos dicho hace un momentito, cuando hablamos de tumores benignos, son los pólipos adenomatosos. Ya esos pólipos tienen que ser seguidos, sobre todo si hay componente familiar. Si alguien en la familia ha tenido pólipos, probablemente algunos de ellos terminaron en cáncer. Los adenomas gástricos también. Y en cuanto a los definitivos, la gastritis atrófica, ¿no? Ya hemos dicho de que el Helicobacter puede producir gastritis atrófica, metaplasia también, y obviamente pues la infección por Helicobacter constituye un factor de riesgo tanto para adenocarcinoma como para linfoma MALS. También existe una forma de cáncer gástrico que se acompaña de cáncer del colon o del recto. Tiene componente hereditario, no son por pólipos y esto se llama el Lynch 2. Cuando afecta solamente el colon se llama Lynch 1, pero el Lynch 2 es cáncer colorectal más cáncer gástrico. Probables antecedentes de gastrectomía sobre el borde del margen donde se hizo una cirugía por X motivo, ahí puede asentar un cáncer. La anemia perniciosa es una lesión premaligna que puede ocasionar cáncer. Entonces, atención a la música. Gente que tiene anemia megaloblastica porque tiene una anemia perniciosa puede terminar haciendo cáncer de estómago. El tabaquismo, largamente vinculado con una serie de procesos neoplásicos, no solamente de pulmón, puede haber cáncer de esófago, hepatocarcinoma, cáncer de páncreas, y el estómago no escapa a ese contexto, y también hay gente que hace cáncer de estómago por tabaquismo. Posibles amartomas, alcoholismo crónico, baja ingesta de frutas, de vegetales, la enfermedad de Menetrier, que es mucosa redundante, el síndrome de Peutz-Jeghers. El Peutz-Jeghers es una entidad más o menos peculiar, consiste en las hiperpigmentaciones que hay en los labios, muy parecidos a los pacientes que tienen Addison, en la cual las encías son las que se pigmentan, acá los labios, como si hubieran tenido mordidas y te quedan moradas ciertas partes. Esos pacientes suelen cursar con pólipos. Y algunos de ellos son pólipos adenomatosos, por lo tanto, son gente con riesgo para hacer cáncer gástrico. El tabaquismo también. Ya hemos dicho que
está dentro de los grupos probables y posibles, y los dudosos son aquellos que tienen úlceras gástricas benignas. Excepcionalmente, esos pacientes terminan haciendo cáncer gástrico, los pólipos glandulares, los pólipos hiperplásticos, esos generalmente no terminan en cáncer como si lo hacen los pólipos adenomatosos. Acá de repente en otra transparencia mencionamos el grupo sanguíneo A positivo, es otro factor de riesgo para cáncer gástrico. Entonces, cuando un paciente tiene cáncer de estómago, hay que definir si es un cáncer temprano o un cáncer avanzado. Ya vamos a ver la clasificación de llamada para el cáncer temprano con mejor pronóstico para aquel cáncer avanzado, que es la clasificación de Borman, ¿no? Luego tendremos que señalar que el cáncer gástrico tiene que ver en su génesis con factores ambientales, entre ellos el Helicobacter, ya hemos dicho, termina en linfoma malto, un adenocarcinoma, la dieta alta en sal, o en nitrosaminas, aquellos que comen muchas parrilladas, muchas carnes fritas o este, eh, congelados, pues constituyen un factor de riesgo, ¿no? Los cigarrillos, ni qué decir. Por otro lado, los factores que tienen que ver con el huésped son la gastritis crónica, el Helicobacter, los adenomas, el esófago de Barrett, que es una lesión precancerosa principalmente de esófago en gente que tiene reflujo gastroesofágico, pero que en algún momento pueden comprometer el estómago también. Y desde el punto de vista genético, cuando hay historia familiar de cáncer gástrico, acá está lo que les decía hace un momentito, motivo de pregunta de examen también, grupo sanguíneo A positivo. Es un factor de riesgo para cáncer de estómago. Clínicamente es un paciente que puede cursar desde asintomático hasta tener una hemorragia digestiva alta. Y entre esos dos espacios, el paciente puede cursar con anorexia, náuseas, vómito, dolor abdominal, pérdida ponderal, disfagia, anemia. Todo es el cortejo sintomático propio de un cáncer gástrico, ¿no? Entonces, ¿qué podemos decir a modo de resumen? El paciente con cáncer gástrico puede cursar con un síndrome ulceroso, ciertamente, un síndrome dispéptico, ¿no? Muchas personas, 45, 50 años, nunca tuvieron meteorismo, flatulencia, eructos, llenura precoz y de un momento a otro hacen estos síntomas. Y, es una dispepsia, le dan sus sintomáticos, como siempre le dan omeprazol, pantoprazol, le dan su simeticona, enzimas digestivas, mejora parcialmente y el cáncer está avanzando por debajo, ¿no? Lo que debutó como una dispepsia, cuando hay signos de alarma, hay que practicar una endoscopía, hacer rápidamente el diagnóstico y ofertar un tratamiento. Hay dos tipos de dispepsia, ¿no? Las funcionales y las orgánicas. Las funcionales básicamente relacionadas a la personalidad de cada paciente, pero las formas orgánicas son una causa de cáncer gástrico, así que es una forma de debut de cáncer gástrico como dispepsia. Hay gente que solamente tiene anorexia, no comen nada, o están con diarrea o estreñimiento, hemorragia, metástasis, ya hemos hablado de Krukenberg, hemos hablado de MACE, las anemias ferropénicas, sobre todo aquellas que cursan con síndrome de Plummer-Vinson-Patterson-Kelly, ¿no? El síndrome de Plummer se caracteriza porque el paciente tiene pica, ¿no? Se come la tierra, es una geofagia y suelen cursar con anemias. Y este es un factor que da anemia ferropénica y que se asocia fuertemente a un cáncer gástrico, ¿no? Las alteraciones de estado general, los síndromes paraneoplásicos, sobre todo, por ejemplo, aquellos pacientes que tienen acantosis nigricans. La acantosis nigricans, al igual que los sacrocordones, que son esas excrescencias que hay en el cuello, tienen dos connotaciones. Una versión benigna que se asocia a insulinoresistencia, diabetes, y la otra condición maligna, que usualmente es un cáncer y uno de ellos es el cáncer de estómago. De manera de que cuando tengan acantosis nigricans, si son gorditos o hay ovario poliquístico, pues probablemente sea de esa estirpe, ¿no? De insulinoresistencia. Pero si son pacientes delgados, tienen acantosis nigricans, sospechen fuertemente neoplasia y hay que echarse a buscar por todas partes. Clínicamente, el cáncer gástrico, habíamos dicho que puede cursar con dolor epigástrico, dispepsia, pero ¿cuándo nos debe llamar la atención? ¿Cuándo prestarle atención? Uno, cuando hay pérdida ponderal importante. Esto es un síndrome consuntivo. Dos, paciente 40, 50 años, nunca tenía disfagia, ahora tiene disfagia. O el paciente que se torna anoréxico, no hay una causa para explicar que tenga anorexia, no hay trastornos de orden depresivo, no hay algo que genere esto y entonces es una buena opción, ¿no? O cuando ustedes palpan el estómago, encuentran una masa a nivel epigástrico, el paciente tiene anemia de causa no especificada o cualquier sangrado digestivo, no deben dejar de pensar en que una de las causas, aparte de gastritis erosiva, úlcera péptica, puede ser un cáncer gástrico. Entonces, estos signos de alarma deben motivar que el paciente practique rápidamente una endoscopía.
Más o menos cuando se llega al diagnóstico, un 10% ya tienen metástasis. Y acá es bueno señalar la parte semiológica, que siempre los invito a revisar porque eso les va a permitir establecer inclusive un estadiaje, ¿no? Entonces, hay diversas adenopatías, los ganglios de Burkitt, los ganglios de Daniels, el ganglio de Trozier, por ejemplo, ¿no? El Burkitt, como ustedes recordarán, está ubicado en el ángulo que se forma entre la clavícula y el esternocleidomastoideo del lado izquierdo. Ustedes hacen un ganchito con su dedo y entran y se encuentran una tumoración pétrea, fija a los planos profundos y no dolorosa. Ese es un ganglio de Burkitt que traduce metástasis en primer lugar de estómago, pero cualquier víscera abdominal puede dar metástasis a ese nivel. Cuando es en el lado derecho, esto es en la clavícula derecha y el esternocleidomastoideo derecho, se llama ganglio de Daniels. Por prevalencia, la primera causa es metástasis de cáncer de esófago, pero también los cánceres de estómago pueden dar metástasis a ese nivel. Existe otro ganglio que está ubicado a nivel del mentón, submentoniano. Cuando palpan un ganglio duro a ese nivel, pues eso es el ganglio de Trousseau. Cualquier víscera puede dar metástasis a ese nivel, incluido el cáncer de estómago. Cuando encuentran un ganglio en la axila izquierda, se llama ganglio de Irish, cáncer de estómago. Y cuando encuentran el seno de la hermana María José, es un ganglio doloroso, acompañado de eritema periumbilical. Eso es una extensión de un cáncer gástrico localmente avanzado, ¿no? De manera que eso clínicamente les va a permitir decir que ya existe una metástasis y por lo tanto su pronóstico es ominoso. También pueden presentarse con ascitis, con ictericia cuando ya invaden la vía biliar. Entonces, clínicamente el paciente puede tener caquexia, es un paciente muy adelgazado, pueden palpar una masa y los signos de metástasis pues son la ascitis, la neuropatía del ganglio Burkitt que ya comenté, el nódulo de iris en la axila izquierda, el nódulo umbilical que es el nódulo de la hermana María José, hígado grande cuando hay metástasis a ese nivel. También se puede encontrar una masa en el tracto rectal, se llama nódulo de Blummer, y los ovarios aumentados de tamaño que tienen, son asiento de una metástasis procedente de un estómago con células en anillo, eso se llama tumor de Krukenberg. ¿Qué enfermedades se asocian? O vale decir, qué paraneoplásicos existen. Uno es la acantosis nigricans. Acá está mal escrito, dice nigricans. Eso tiene connotación neoplásica. También el acrocordón, que es excrescencia en el cuello, ¿no? La queratosis seborreica también, ¿no? Esas plaquitas negras que parecen lunares grandes, se llama signo de Leser-Trelat también. La dermatomiositis es un fenómeno paraneoplásico. Muchos pacientes que debutan con dermatomiositis, esto es, tienen heliotropo, los párpados están morados, como si hubieran dado una golpiza, tienen el signo del chal, el signo de la B, son eritemas en el cuello, tanto en la cara anterior como posterior, hay debilidad muscular. Esos pacientes en los primeros 5 años tranquilamente hacen una neoplasia, de cualquier estirpe. Una de ellas es de estómago. Los estados de hipercoagulabilidad, el síndrome de Trousseau, por ejemplo, es una condición, y las anemias hemolíticas microangiopáticas suelen asociarse a gente que tiene una neoplasia gástrica, ¿no? ¿Cuáles son condiciones precancerosas que sugieren altamente la posibilidad de que el paciente pueda desarrollar cáncer gástrico? Uno es la gastritis atrófica. Dos, postgastrectomizados. Tres, anemia perniciosa. Ya hemos señalado sobre todo aquellos que se asocian a pica en el contexto de un Plummer-Vinson. Menetrier, que es una mucosa redundante del estómago. Pólipos gástricos, sobre todo la variedad adenomatosa, ¿no? En factores pronósticos va a depender mucho el pronóstico de un paciente con cáncer gástrico, la profundidad que tanto ha invadido, el compromiso de linfáticos, el tipo histológico, algunos son más agresivos que otros, y cuando se ha resecado quirúrgicamente, ver que el borde esté libre el margen esté libre de neoplasias, que han dejado una pequeña cantidad de células. A partir de ahí el paciente va a evolucionar tórpidamente, ¿no? Generalmente cuando un paciente es operado de estómago, cuando es una gastrectomía parcial, se hace una biopsia por congelación. ¿Qué significa eso? Abren el abdomen, sacan la mitad del estómago y en ese momento le entregan la pieza operatoria al patólogo. El patólogo inmediatamente va a su gabinete, lo mira y dice, margen a 2 centímetros, libre de tumor. Ah, perfecto, entonces el cirujano cierra el abdomen. Pero si dice, no, a nivel, ahora 5, ¿no? Utilizan como si fuera un reloj. Se aprecia célula neoplasia, entonces significa que ha sido resecada parcialmente. Entonces el cirujano tiene que ampliar el corte y una vez que ha hecho eso, recién puede cerrar, ¿no? Entonces, esos son factores pronósticos, ¿no? Para el diagnóstico, indudablemente hay que hacer una endoscopia digestiva alta, es fundamental, el gold estándar es hacer una biopsia,
indudablemente soportada, sustentada en una buena historia clínica, y en unas imágenes de diagnóstico serían pues la econdoscopía, la tomografía, entre otras, ¿no? Se puede hacer la laparoscopía también para ver si ya existe una carcinomatosis, todo el peritoneo puede estar sembrado, ¿no? Algunas pruebas de laboratorio indirectamente, el CA19-9, por ejemplo, es un marcador para cáncer de estómago, pero generalmente sirven para hacer seguimiento más que para diagnóstico. Salvo que estén extremadamente altos, entonces pueden sospechar eso. Sí, hay que hacer un estadiaje. Usualmente en la mayoría de centros hospitalarios, el estadiaje que pide el oncólogo es en base a una tomografía, ¿no? Indudablemente se puede complementar con una econdoscopía, una tomografía con emisión de positrones o una tomografía común y corriente o una laparoscopía, ¿no? Entonces, en la endoscopía uno evalúa el patrón de crecimiento, el tamaño de la tumoración, la extensión dentro del órgano y obviamente envía anatomía patológica para que nos diga qué histología tiene, ¿no? Normalmente cuando se hace una endoscopía se requiere al menos 5 tomas de biopsias, ¿no? Esto le da un valor predictivo que alcanza el 97%, o sea, es altamente eficaz, pero tiene que hacer varias biopsias, ¿ya? El gastroenterólogo ya tiene entrenamiento en eso. En cuanto a la otra cosa que ustedes cuando estén rotando en gastro en algún momento, eh, se acerca al gastroenterólogo, el gastroenterólogo desde el punto de vista endoscópico puede decir, esto es un cáncer o no es una tumoración benigna, es una úlcera benigna, ¿no? Y este cuadrito resume perfectamente esas diferencias. Cuando ustedes vean que es una úlcera de forma muy regular, eso es benigno. Cuando es una úlcera totalmente anfractuosa, festoneada, eso es maligno. Los contornos son nítidos, es úlcera benigna. Mal delimitados, eso es maligno, ¿no? Es una úlcera fea, necrótica, eso es maligno. No necrótica, es benigno, ¿no? Los pliegues son muy derechitos, confluentes. En la úlcera maligna no son confluentes. Tocan la mucosa que está alrededor, está conservada en las úlceras benignas. Las úlceras malignas se deshacen a pedacitos como una gelatina, ¿no? Entonces el endoscopista claramente puede hacer la diferencia tocando, viendo con el endoscopio. Es decir, esto es un Borman 3, por ejemplo. Y a veces eso el patólogo lo va a definir, pero ya el gastroenterólogo está entrenado y está consciente de que ese paciente tiene un cáncer temprano, un cáncer avanzado. También hay que hacer radiografías contrastadas para ver la extensión de enfermedad, o sea, una varitada de esófago, estómago, duodeno. Si, por ejemplo, no hay disponibilidad de endoscopía, ustedes están haciendo serum en un poblado lejano, entonces pueden hacer una radiografía contrastada con bario, pero solamente es útil en la linitis plástica, ¿vale? Es decir, en el cáncer avanzado, el tipo 4, ¿no? Se llama linitis plástica, es un cáncer muy avanzado donde el pronóstico es malísimo, ¿no? Semanas de vida, 4 o 6 semanas en promedio. Entonces, acá les traigo la clasificación del cáncer temprano, cáncer gástrico. Ya esta es la clasificación de llamada. La clasificación de llamada implica lo siguiente. Cuando ustedes encuentran una lesión elevada, esta es la mucosa gástrica, encuentran una lesión elevada, que es 2 veces el grosor de la mucosa está en marroncito, eso es un tipo 1. Un 2A es cuando la elevación de este cáncer es 1 vez el grosor de la mucosa. Cuando es una lesión plana es un 2B y si es una úlcera, una excavación de 1 vez el grosor de la mucosa es un 2C. Y un 3 es 2 veces el grosor de la mucosa cuando la excavación alcanza esa magnitud. Entonces, todos estos, como ven, son cánceres que comprometen solamente la mucosa, eventualmente un poquito de su mucosa. Entonces, esto tiene mejor pronóstico, se llama cáncer temprano o early CA. A diferencia de esta otra, que es la que utiliza la clasificación de Borman, este es un cáncer avanzado, ¿no? El subtipo 1 también se llama polipoide o fungoide, ¿no? Es una masa que excede la luz intestinal, la luz gástrica, un tumor ulcerado con bordes sobresalientes, ¿no? Es un tumor que se ha hecho un huequito al centro, es una úlcera, pero todavía no compromete la submucosa ni la muscular, a diferencia del 3, que es una lesión ulcerada y que está infiltrando ya la capa muscular, ¿no? Eso es un Borman 3, mal pronóstico. Y la linitis plástica es el Borman 4, donde ya se tomó toda el grosor de la pared gástrica e inclusive ya pasó a los órganos vecinos o ya dio metástasis, ¿no? Entonces, estas dos formas, el llamado es para cáncer temprano y el Borman es para cáncer avanzado, siempre les van a preguntar. Así que traten de aprendérselos.
¿no? Después, la frecuencia donde se presenta más frecuentemente cáncer de estómago, pues el más frecuente es el pirorelantro, seguido de la curvatura menor, ¿no? La curvatura mayor es el menos frecuente y entonces en función de esto uno maneja estadísticas, ¿no? El diagnóstico, como ya dije, es con radiografía contrastada, endoscopías, tomografías. Finalmente, hay que hacer una biopsia mediante la endoscopía, ¿no? Acá tiene una radiografía contrastada de esófago, estómago y duodeno, donde se aprecia una gran estenosis del haz eferente. Es un paciente que ha ido a un Billroth y entonces se hizo estenosis. Sobre esa margen, sobre ese margen de la gastrectomía aparece el cáncer, ¿no? Este es un estudio de ecoendoscopía. Es un endoscopio que tiene un transductor en la puntita y eso entra y ve directamente sin interposición de gases, de intestinos, ¿no? Tiene una eficacia que alcanza hasta el 90% en los casos de los tumores y 95% cuando ya existen metástasis ganglionar. Entonces es un examen sumamente útil. Algunos hospitales lo tienen, no todos, pero cuando hay el recurso hay que usarlo. La tomografía permite hacer el estadiaje si hay compromiso ya invasivo a nivel del hígado, de los ganglios. Es un examen completo, tiene una sensibilidad del 66%, de manera que es bastante útil para estimar el estadio, ¿no? Después hay que también informar sobre la clasificación TNM. Hay T1, nódulos, metástasis. Va a depender de cuánto de grosor de la pared gástrica ha comprometido, ¿no? Va a estar una gráfica de T1, T2, T3, T4 y los compromisos de mucosa, submucosa, etcétera. El pronóstico está en función de esto justamente, para eso es útil esta clasificación TNM. Entonces, tiene un estadio 1A, 1B, la sobrevida a 5 años es 50%. ¿Qué significa eso? De que de acá a 5 años después que han sido diagnóstico y tratamiento, que han sido diagnosticados y tratados, de cada 100, 50 están vivos y 50 de todas maneras se han muerto. Si el paciente ya tiene un estadio 2 habiendo recibido tratamiento, a 5 años, 29% están vivos y el casi 81%, 71% han fallecido. La sobrevivencia es menor si es un 3A o un 3B, solamente 13%, y si un estadio 4 es excepcional, puede alcanzar un 3%, pero la mayoría de estos pacientes con estadio 4 en 6 semanas están falleciendo, ¿no? Entonces, ahora, la sobrevida así en general, en forma grosera, el cáncer temprano puede alcanzar una sobrevida de 90 o 95%, ¿no? A 5 años. En cambio, el avanzado solamente 15% como promedio, pero ya hemos visto que hay peculiaridades de acuerdo al estadiaje propiamente. Por donde disemina este cáncer, puede tener por extensión local y aparece el signo de la hermana María José, por infiltración linfática a distancia, pueden aparecer ganglios, huesos comprometidos, hematógena también, y siembras peritoneales donde cuando abren el estómago, el abdomen, se encuentran las lesiones similares a los granos de mijo que describen para tuberculosis, igualitos, puntitos blancos por todo el peritoneo. Eso ya nos habla de una carcinomatosis, una siembra peritoneal, ¿no? Entonces, los tratamientos van a ser de carácter multidisciplinario. Cada paciente es una entidad diferente, puede beneficiarse de cirugía, quimioterapia, radioterapia, ¿no? Entonces, hay una secuencia de oferta de tratamiento. Puede haber resección quirúrgica, se puede hacer una resección endoscópica. Ahora los gastroenterólogos han progresado notablemente en la resección endoscópica. Se puede aplicar terapia adyuvante, neoadyuvante y una cirugía paliativa en aquellos pacientes que ya no hay mucho que ofrecer, ¿no? Entonces son modalidades de tratamiento, cada cual tiene una forma de abordaje. Estos son las indicaciones quirúrgicas de acuerdo al TNM. Hay tratamientos endoscópicos de carácter paliativo, solamente es para colocar un stent, para permeabilizar la luz digestiva porque está obstruyéndose, para controlar la hemorragia, ¿no? Pero no es un tratamiento curativo. La terapia adyuvante significa de que post cirugía podemos aplicar quimioterapia, radioterapia para los casos que ya existen metástasis, se llama terapia adyuvante. Cuando es neoadyuvante, primero le dan quimioterapia, por ejemplo, para reducir masa tumoral y después lo operan. Pero eso no es aplicable a cáncer de estómago como si, por ejemplo, en cáncer de próstata, ustedes dan terapia con tamsulosina, reduce la masa prostática y después entra la cirugía para que sea menos sangrante, ¿no? Entonces, las cirugías paliativas pueden incluir la gastroanastomosis, la gastrostomía y anostomía, la colocación de stents.
¿no? Que sirven para evitar la obstrucción de la víscera. O eventualmente bloqueos cuando el dolor es intratable, entonces hacen bloqueos a nivel de plexos, por ejemplo, y de esa manera evitan el dolor que realmente es horrible. La parte quirúrgica la vamos a dejar de lado. Esto ustedes lo van a volver a revisar en el capítulo de cirugía. Hay criterios en los cuales no se puede operar, porque el paciente que ha rechazado la cirugía o la familia no desea, tiene una enfermedad concomitante grave, de repente tiene, por decirles, una embolia pulmonar, un infarto de miocardio, tiene un EPOC, entonces su expectativa es muy pobre. Hay prioridad uno, prioridad 2, prioridad 3, prioridad 4. Acá es prioridad 4 usualmente, ¿no? O el estado nutricional está muy venido a menos, tiene una albúmina que está en uno, ese paciente va a fistulizar, no va a cicatrizar la herida, se va a complicar y va a fallecer por eso. De manera que estos pacientes no son candidatos a cirugía, ¿no? Y también hay casos en los cuales ya no se puede resecar, ¿no? Cuando hay una metástasis no tiene ningún sentido hacer una cirugía, ¿no? Porque ya el cáncer está en otras partes, ¿no? O cuando compromete a estructuras vasculares que están muy cerca, ¿no? De repente ya infiltraron la arteria aorta, por ejemplo, pues no hay mucho que ofrecer, ¿no? Es un paciente que tiene una neoplasia localmente avanzada y mal pronóstico, ¿no? O cuando hay compromiso de ganglios que están alrededor de la aorta o la cava, son mal pronóstico cuando hay tomadura de ganglios mediastinales, por ejemplo. ¿No? Se pueden practicar rastreamientos totales, pueden aplicarse. La idea es resecar el tumor lo más posible, que hay un margen libre de tumor de 6 centímetros por lo menos, ¿no? Hay gastrectomías parciales. Y bueno, las medidas preventivas están encaminadas fundamentalmente a erradicar el Helicobacter pylori, que como hemos dicho es una causa importante de cáncer gástrico. Tener en cuenta la historia familiar para hacer prevención, hacerse chequeos preventivos, endoscopías a partir de los 40 años en gente cuya familia ha tenido cáncer. Esto hay que hacerse endoscopías anuales. En aquellos pacientes que tienen gastritis crónica, sobre todo gastritis atrófica, que hacer un seguimiento estrecho. En aquellos que han sido resecados del estómago por otros motivos, el margen, el borde de la herida, de la cicatriz, hay que hacer seguimiento. En aquellos que tienen úlcera gástrica y fundamentalmente en los estilos de vida, ¿no? Nuestra dieta tiene que cambiar, incrementar las frutas, las verduras y disminuir las comidas ahumadas, sobre todo, ¿no? Las frituras, las nitrosaminas. Si se come una parrilla, tómense una limonada, un jugo de naranja. Eso bloquea a las nitrosaminas y evita la propiedad carcinogenética de estos productos. Entonces, un tamizaje endoscópico anualmente después de los 40, cuando aparecen por primera vez síntomas de dispepsia, es mandatorio hacerse una endoscopía. Muy bien, entonces eso a grandes rasgos lo que quería transmitirles. No sé si tienen alguna pregunta o algún comentario. No, doctor, al parecer no hay preguntas. Ok, entonces les agradezco su atención y nos faltaría la próxima semana una clase. Que tengan buenas noches y ya nos estaremos viendo en el camino. Buenas noches, doctor. Doctor, más bien un favor, ¿podría enviarle las PPTs a la compañera Claudia para poder subirlo al grupo? Claro que sí, no hay Ya. problema. Gracias, Ujú. doctor. Ok, buenas noches.